Bien, pues entonces inmediatamente. Bien, entonces, pues los saludo, buenos días a todos, aunque no son muchos, espero que ya al rato se complete el grupo. Vamos a continuar con el tema de evolución del cráneo, que es el tema más, digamos, laborioso, más extenso, pero quizá uno de los más interesantes. Y para esto, entonces voy a compartir la pantalla. Bueno, primero abro mi presentación y entonces ahora sí, compartir pantalla. ¿Sí se ve? Sí, profesor. Sí. Muy bien. ¿Y qué dice ahí? El endoesqueleto de los vertebrados. Muy bien. Entonces, ya tú has iniciado la sesión y entonces, rápidamente recordamos que el subfilum vertebrata tiene esas dos clases, superclases, bíceps y tetrápoda, y que la organización del esqueleto implica una parte o un componente somático y otro visceral. Sí, entonces estamos en el primer tema, bueno, en la lista esta, aunque ya vimos otras cosas, otros aspectos o partes del esqueleto, pero es necesario que luego nos vayamos un poco más con detalle a esqueleto visceral, porque parte del cráneo, ya en tetrápodos, eh, incluye lo que antes eran partes del esqueleto visceral, sobre todo de arco mandibular y arco iliaco. Bien, entonces nada más, ahorita voy a pasar rápidamente por lo que es el cráneo de cada una de las clases vivientes y, y nos vamos a detener más en lo que ya titulé como tendencias evolutivas del mismo cráneo. Entonces ahí está el cráneo del, del ciclóstomo, ¿sí? En vista lateral, acá en vista dorsal y en vista ventral no, porque prácticamente todo me lo están tapando otros componentes del esqueleto. Bien, aquí está en el esqueleto del tiburón como representante de Chondrichthyos, está aquí enmarcado lo que es el cráneo, pero también están ahí unos arcos viscerales. Aquí está más, con más aumento el cráneo de Squalosacantias, muy estudiado en todo el mundo, que incluye aquí neurocráneo propiamente y arco mandibular, arco yoideo y arcos viscerales, o sea, incluye el esqueleto visceral. Están sus vistas del neurocráneo. Luego ya pasamos a una especie que es más representativa porque está dentro del orden más grande de tiburones y sí está bajo el mismo patrón anatómico, ¿sí? Entonces este es el tiburón picudo o Rhizoprionodon terrenove, ¿sí? Ahí están sus varias vistas y por fin llegamos aquí a Osteichthyos, ¿sí? Y que podemos representar su clase por varias especies. Ya que previamente les había pasado a la perca, o sea, el nombre común es perca, pero es el género perca y es muy utilizado como representante de los osteichthyos, sobre todo en países holárticos. Pero nosotros tenemos digamos, esta especie se se encuentra un poco en la parte norte del país y como el país tiene una gran diversidad ictiológica, pues mejor utilizamos unos que sean accesibles o más accesibles en nuestra zona intertropical, como el pargo, el robalo, la mojarra de agua dulce,
Y así hay varios ejemplos, ¿sí? Aquí tenemos a un pargo, que es Luteanus griseus, y quizá luego hasta metamos ahí otra especie de Luteanus. Por lo pronto creo que no. Aquí nada más les recuerdo, ya vemos pasado por aquí, que está en el cráneo del osteíqueo en vista lateral, vista dorsal, vista ventral, pero es solamente la parte que protege al cerebro o encéfalo y a los órganos de los sentidos principales, ¿sí? Aquí vamos a ver adelante que hay un componente más que en los condrictios, ¿sí? Un componente más del cráneo, y luego vemos qué es eso del componente, ¿sí? Bueno, por aquí ya llegamos a los anfibios modernos, como la rana, que está aquí representada en vista dorsal, en vista ventral, aquí abajo. Los reptiles, que están representados por una lagartija, ¿sí? Y por una serpiente. Y luego ya llegamos a las aves, representadas por aquí por la paloma. Podría ser algún pájaro, algo muy, ¿cómo les diré? Sí representativo, que no tenga muchas especializaciones dentro de la clase, para entender cómo es en este caso el cráneo. Y por último, los mamíferos, que podrían estar representados por el perro, el gato, principalmente, ¿no? Y además porque son accesibles de obtener y de preparar su esqueleto. Bien, ahí están las varias vistas del cráneo del gato, ¿no? Y luego ya organizando, no sé, por tendencias, ya habíamos comentado que aquí en esta lista de 5 tendencias, que son las más importantes, la primera implica que debamos reconocer que hay 4 componentes, o puede haber hasta 4 componentes o conjuntos de partes del cráneo en los vertebrados, y los primeros que aparecen y que se integran entre sí, esto es a nivel de condrictios y ciclóstomos, bueno, de los representantes vivientes. Tenemos que en su desarrollo embrionario aparece el neurocráneo y aparecen aparte las cápsulas sensoriales. Ambos componentes de cartílago, pero al avanzar el desarrollo embrionario se integran uno con otro, con el otro, aunque sabemos que un par de cápsulas sensoriales no se integran de la manera en que lo hacen las demás, fusionándose al neurocráneo, y esa es la cápsula óptica o las 2 cápsulas ópticas. En ningún vertebrado se fusionan con el resto del cráneo, ¿no? Así es de que tenemos aquí un primer nivel de esta tendencia del cráneo en que se integran estos 2 componentes. Ya cuando pasamos a ver a los osteícteos, vemos que hay un tercer componente que se va a integrar a los que ya previamente se habían integrado, y es el dermatocráneo, que es el conjunto de huesos que se forman claro, en la región cefálica, y que son elementos planos o aplanados que se forman directamente del mesénquima del embrión y no pasan por un estado de cartílago. A eso le llamamos dermatocráneo porque queda más relacionados con la superficie del cráneo y por lo tanto de la cabeza, y entonces algunos le llaman huesos de membrana porque son más aplanados que todos los demás. Entonces es el dermatocráneo que se integra a los 2 previamente unidos, ¿sí? Y por último, ya desde anfibios, o sea, ya en todos los tetrápodos encontramos que hay otro componente que se integró a los 3 previamente integrados, y son los huesos que derivan de la modificación de los arcos viscerales, o sea, los que originalmente eran arcos branquiales y que se van modificando, el primero en
el arco mandibular, el segundo el arco ilioideo y los demás que quedan como arcos branquiales, pero esos arcos branquiales ya no los vamos a encontrar en los tetrápodos así como tales, ¿no? Los arcos como tales, no. Sin embargo, dieron lugar a, o indujeron a la formación de otras estructuras en el desarrollo embrional. Luego lo vamos a ver. Entonces, miren, aquí tienen ustedes la primera tendencia evolutiva. Esta secuencia de componentes no se debe alterar, no lo alteren ustedes cuando lo transcriban, porque ya, como dije, primero aparece el neurocráneo y luego las cápsulas sensoriales y se integran luego entre ellos. Y luego en segundo, bueno, un paso, una etapa siguiente, se integran los huesos de membrana o dermatocráneo y ya en el último se incorporan partes de los originales arcos branquiales, que es el esplanocráneo. Bien, la siguiente tendencia es muy fácil digamos, de reconocer, porque si ustedes tuvieran muchos fósiles y de todas las clases de vertebrados, tanto ostracodermos, placodermos, acantodermos, como los que tienen representantes vivientes, bueno, entonces ustedes podrían estar contando, ¿sí?, el número de huesos en el cráneo y conforme van subiendo en la escala de los vertebrados, se van encontrando con que se va encontrando un menor número de huesos del cráneo, ¿sí? Y quería yo ilustrar esto, pero se me pasó. Hay dos factores que influyen en la reducción de este número de huesos del cráneo. Uno es que algunos huesos, conforme los vamos revisando en toda esa línea filogenética de todos los vertebrados, desde ostracodermos, nos vamos encontrando con que algunos huesos cada vez los encontramos de menor tamaño conforme vamos siguiendo las líneas filogenéticas. Y puede ser que en algún estado, digamos, de esas líneas, ya no lo encontremos. Es decir, que se fue perdiendo, bueno, se perdió porque se fue haciendo cada vez más pequeño hasta el momento en que en un grupo determinado ya no vemos que se forme, ¿sí? Luego vamos a ver qué ejemplo hay. Yo voy a tener que ilustrarlo, porque el ejemplo que tengo muy claro es en los osteitos. Hay un ejemplo de un hueso que se va perdiendo. Entonces les podría yo tratar de mostrar su presencia en un osteitio moderno, bueno, entre comillas moderno, pero en otro más, digamos, que quizá sea bueno, más avanzado en cierta forma, y ya no lo encontramos, pero los dos ejemplos son de peces, de osteitios vivientes, ¿sí? Bueno, entonces sería ese uno de los factores por el cual se reduce el número de huesos, que es, repito, la pérdida, ¿sí? Pero el otro factor consiste en que dos o más huesos en un grupo determinado de vertebrados se fusionan entre sí. Entonces, de haber dos huesos o dos elementos, por ejemplo, dos huesos frontales, luego nada más encontramos uno solo frontal porque se fusionaron los dos. O en el caso de la parte posterior del cráneo del mamífero, como de este gato que estoy aquí mostrándoles, toda esta parte posterior que estoy tocando es un solo hueso que incluye ahí el foramen magnum y sus dos cóndilos occipitales. Ese hueso llamado occipital resulta de la fusión de 4 huesos de sus ancestros reptilianos. ¿Sí? Por ejemplo, de los pelicosaurios,
Y esa misma situación de tener sus 4 huesos, pues la vemos en la mayoría de los reptiles, en los anfibios y en los osteidios. Pero repito, en la línea que va de pelicosaurios a mamíferos típicos, los 4 huesos se van a fusionar en uno solo que ahora llamamos occipital, ¿sí? Y resulta que en el desarrollo embrionario del mamífero o de cualquier mamífero, se ve que esta parte del cráneo que es de cartílago, ¿sí? O sea, esa parte del neurocráneo, la cual, repito, es de cartílago, ahí se van a formar 4 centros de osificación. Conforme van a ir aumentando de tamaño, se van a ir fusionando entre sí hasta que queda un solo elemento, ¿sí? Entonces, esos 4 huesos que vamos a ver, por ejemplo, en este reptil, en esta lagartija, ¿sí? Déjenme señalarles. Aquí ven el foramen magnum. Déjenme acomodar. Ahí está el lápiz dentro del foramen magnum. Entonces, aquí arriba del foramen, dorsalmente hay un hueso llamado supraoccipital. A los lados hay 2 huesos llamados exoccipitales. Y en la base hay otro llamado base occipital. Repito los nombres. Un supraoccipital, un base occipital y a los lados 2 exoccipitales. Entonces, estos son los 4 huesos que ya en mamíferos quedan fusionados en uno solo. Así es de que ese es uno de los factores por los cuales se reduce el número total de huesos del cráneo, ¿sí? O sea, repito, por la reducción gradual del número, digo, por la pérdida de algún hueso o algunos huesos en algún momento de la historia de los vertebrados, se pierde, ¿no? Y el otro factor es cuando se integran entre sí 2 o más huesos. Yo les di apenas un ejemplo de fusión de huesos, que es la formación del hueso occipital. Pero podríamos hablar de otros huesos como, por ejemplo, este de acá, que incluye parte de este arco, que incluye esta ámpula, que incluye la parte petrosa por acá. O sea, muchas partes que eran huesos independientes en los reptiles, ¿sí? Aquí en los mamíferos quedan integrados en uno solo que se llama, no sé si alguno tenga idea de cómo se llama este hueso que tenemos acá. Tóquense el pómulo, ¿sí? Y entonces van a sentir que ahí está un arco, es este de aquí, un arco temporal. Su parte anterior está formada por una extensión del yugal, ¿sí? Pero la parte posterior, esta de acá, es una prolongación de lo que ahora es el temporal, pero que era un elemento independiente, ¿sí? Bueno, el caso es de que seguían por esto, se van para atrás y arriba de la oreja sienten un hueso, ¿sí? Que es esta parte, bueno, aplanada pero curvada del temporal, ¿sí? Y ya no van a poderse tocar más porque si no se tienen que hacer disección para ir viendo la parte que era un hueso llamado petroso, que aquí ya se integra al resto de los huesos del temporal, y van a encontrarse con otros que eran 2 elementos o más en nuestros ancestros reptilianos, pero que si nos vamos más para atrás hasta llegar a los osteitos de tipo crosopterigio, ahí eran varios otros huesos. O sea, muchos huesos de crosopterigios se fusionan entre sí para formar unos pocos que ya tienen los anfibios, reptiles, aves, pero luego en la línea que va a dar a los mamíferos, varios de esos huesos, que ya son menos que los osteidios, se fusionan entre sí para formar parte del temporal. Es otro hueso que resulta de fusión de hueso, ¿no? Y aquí ventralmente les podría yo señalar el esfenoides,
que también resulta de la fusión de varios huesos de nuestros ancestros reptilianos. Así es de que si ustedes cuentan los huesos del cráneo de un mamífero, son menos que los de un reptil, y el reptil tiene menos que el osteitio, ¿sí? Y entonces ahí está claramente uno de los factores para la reducción del número de huesos totales, ¿no? Simplemente, ya les había, no sé si antes les dije que se tocaran la fusión de estos dos huesos de acá. ¿Qué huesos? ¿A qué huesos me refiero? Que se fusionaron el izquierdo con el derecho en uno solo. Mientras contestan, me hidrato. A ver, por ¿Puedes repetir la ejemplo, pregunta? sí, aquí en nuestro desarrollo embrionario teníamos dos huesos que se fusionaron entre sí. ¿Cómo se llama este hueso de acá? El hueso frontal, ¿no? El hueso frontal, que es uno solo. Pero si ven, por ejemplo, en los reptiles, bueno, mejor en un dibujo de los reptiles ancestrales de los mamíferos, van a ver que son dos huesos, ¿sí? Y ahora, toda esta reducción del número de huesos no es que sea simultánea en todos los en todos los mamíferos, por ejemplo. En varias líneas se fusionan, por ejemplo, esos dos frontales en uno solo, en otras líneas no se fusionan, o en otras todavía están separados en las primeras etapas de vida, y conforme va avanzando la edad del mamífero, entonces ya se fusionan entre sí. Entonces hay toda esta situación, pero en términos generales sí se nota esa tendencia, ¿sí? A ver, yo veo que en el retrato de Ana Carla Durán, ella se está tratando de tocar el occipital. ¿O no es así, Ana Carla? Ay, pues no trataba de tocarme, nada más así salió en la foto, pero sí es el occipital. Por ahí está el occipital, ¿sí? El mismo occipital es el que, al tener dos cóndilos, ¿sí? Que no sé si se pueden apreciar aquí, a los lados del foramen, estos dos cóndilos se articulan con la primera vértebra, ¿sí? Que es el atlas. Y entonces coincide el foramen magnum con el arco neural de esa primera vértebra. De tal manera que por ahí pasa la médula, ¿no? Pero bueno, por lo menos aquí ya saben ustedes que acá atrás está su hueso occipital, que no deben golpeárselo porque coincide con los lóbulos occipitales del cerebro, ¿sí? Y ahí está el centro de la visión. Entonces es común que un trancazo muy fuerte en la región posterior del cráneo, hagan de cuenta que ustedes se caen feamente, hagan de cuenta que andan corriendo en piso mojado, se resbalan y se golpean acá atrás, ¿sí? Y hasta se pueden desmayar, ¿sí? Bueno, si ese trancazo es muy, muy fuerte y que pueda ser provocado por un batazo o una, una pedrada de piedra grande, qué sé yo, pueden provocar hasta la ceguera, ¿eh? Entonces tengan mucho cuidado. ¿Saben de qué me acuerdo? Una vez que nos llevaron a una reunión académica allá de la UAM, el jefe de departamento nos invitó a los jefes de área a pues tener allí hospedarnos en un rancho
en el estado de Tlaxcala, para pues, poder hablar de cuestiones académicas con más, ¿cómo les diré? Tranquilidad que en un salón de clase, una oficina, un pequeño auditorio, ¿no? Bueno, pretextos para pasear, ¿no? El caso es de que ese rancho era de toros de lidia, ¿sí? Y en el mero rancho, en que seguían funciones, pues, nos rentaban algunos cuartos. Entonces fue una experiencia muy bonita. Entonces ahí dormíamos, ahí comíamos, nos hacían de comer y visitamos las instalaciones del rancho. Y como era de toros de lidia, bueno, nos llevaron a verlos, cómo les daban de comer, cómo estaban ahí, cómo les diré, pastando y demás. Y hasta me acuerdo que como nos metieron ahí donde estaban pastando con un tractor, me acuerdo que había un pequeño torito de lidia y ya le estaba echando bronca a la llanta del tractor. Sí, o sea, ya desde pequeños se ponen bravos, ¿no? Bueno, el caso es de que en el mero rancho había varios perros y había uno que se nos pegaba mucho. Estaba uno hablando y llegaba y se pegaba y nos parecía extraño, ¿no? Y entonces, ya platicando con la gente del rancho, nos dijeron que a ese perro, un toro de lidia, le dio una patada en la cabeza aquí por atrás y desde entonces quedó ciego. Bueno, todo esto se lo digo para que ubiquen topográficamente los lóbulos occipitales del cerebro que contienen, entre otras partes, a los centros de la visión, ¿sí? Entonces deben cuidar esa parte, ¿sí? Con sus juegos y demás actividades, ¿no? Muy bien, entonces eso fue la tendencia que se enuncia como reducción gradual del número de huesos, ¿no? Ahora, aquí vienen otras tres tendencias de las cuales la 4 y la 5 la vamos a ver en varias líneas filogenéticas que van desde reptiles, es decir, que están dentro del grupo de los reptiles, y además una de ellas que nos va llevando hacia las aves, ¿sí? Y y que bueno, también nos va llevando hacia los dinosaurios, crocodilianos, etcétera, etcétera. Y la otra, que es formación del paladar secundario, también lo vamos a encontrar en varias líneas de reptiles, pero que también de ahí, una de ellas nos lleva a nosotros, a los mamíferos, ¿sí? Quiere decir, en otras palabras, que en varias líneas filogenéticas se forman fosas temporales, que son de varios tipos, que ya empezamos a ver, por ejemplo, aquí en el mamífero, aquí están estas dos fosas temporales, en esta lagartija están por acá dos, por acá abajo otras dos. Entonces, va llevándonos una de esas líneas a los mamíferos, pero también a otras líneas de los mismos mamíferos, ¿sí? Bueno, entonces, aquí tenemos a la número 3, que hay que revisarla desde los peces óseos, ¿sí? Entonces, bueno, voy a tratar de podérselas describir. Entonces voy adelantando aquí, aunque se me aparece aquí esta imagen, bueno, este texto en que están enlistados los componentes craneales que se van a ir integrando entre sí, ¿verdad? Y que provocan, como habíamos dicho, una reducción en el número de huesos, ¿sí? Ya sea por pérdida o por fusión, ¿sí? Bueno, la otra tendencia es la formación de las fosas temporales. Entonces aquí nos vamos a detener un poco en cuanto a eso, porque todos bueno, para poder entender esto hay que clasificar a los vertebrados de acuerdo con presencia o ausencia de fosas temporales. Entonces quiero que vean esta imagen lateral de un cráneo que pudiera ser de un
anfibio primitivo o un reptil basal, ¿sí? En el que vemos lo siguiente, así como podríamos verlo en esta lagartija, bueno, vemos las narinas, ¿no? Bueno, como es vista lateral, veo una narina. Oigan, ¿lo están viendo del lado derecho o del lado izquierdo? Izquierdo. Así es como está el dibujo ahí Sí. en la diapositiva, ¿no? Bueno, entonces miren, aquí está la narina izquierda, aquí está la órbita ocular izquierda, y aquí están dos fosas temporales. Ahí, no sé si se lo señale bien. Déjenme tomarlo otra vez. Narina, ¿sí? Órbita ocular, fosas temporales superior e inferior. O sea, superior la toco así, inferior por acá. Ahí está. Bueno, entonces resulta que atrás del ojo o de la órbita ocular, toda esa región del cráneo, le llamamos región temporal. Aquí en el esquema, vamos a verlo así. Lo malo es que cuando yo le muestro algo aquí, está la imagen muy, muy pequeña, ¿verdad? Bueno, luego a ver cómo me las arreglo y que no la rebuscamos, ¿no? El caso es que aquí, miren, toda esta región es la región temporal. Como ven, allí hay una continuidad de unos huesos con otros, ¿sí? No están fusionados, pero no hay ahí ninguna discontinuidad como un espacio, una fosa o lo que fuera, ¿no? O una ventana, ¿no? Pero antes de pasar a ver cómo están los demás vertebrados que sí tienen fosas temporales, porque ahorita clasificamos a los vertebrados en los que no tienen cráneo, digo, los que no tienen fosa temporal, son anápsidos, o sea, serían todos los peces, más todos los anfibios, más ciertos grupos basales de reptiles como los cotilosaurios, ¿sí? Que solo se conocen como fósiles. Bien, y para poder ubicar la región temporal, ya dijimos que aquí está la órbita ocular y aquí está la narina. Debo aprovechar para que me digan o vean ustedes qué huesos rodean o delimitan a la narina. ¿Qué hueso sería este que estoy señalando acá? Que está antes de la narina y que lleva dientes. El maxilar, ¿no? Premaxilar. Y luego que sigue, que también delimita la narina, pero que se extiende bastante hacia atrás, también lleva dientes. ¿Cómo se llamaría? ¿Será el postmaxilar entonces? No, sería el maxilar propiamente. No existe postmaxilar, ¿eh? Entonces nada más hay premaxilar y maxilar, que forman la mandíbula superior. Y repito que están en parte delimitando a la narina, pero a la narina todavía la delimita otro hueso que va hacia atrás. ¿Cómo se llamaría este? ¿Alguien más me puede contestar? Por ejemplo, Ever. ¿Qué hueso, qué nombre tendría este hueso de acá? A ver, tócaselo a tu perro. ¿Y cómo se llama? No sé, no cómo se llama tu perro, sino el hueso. ¿Estás ahí, Ever? No te oímos. Hay problemas de autismo. ¿Escuchan? ¿Perdón? ¿No me escuchan? Ya te escucho. La verdad ahorita no recuerdo cómo se llama.
Si no recuerdas, quiere decir que antes sí lo habías visto, si lo conocías. Pero tú, ¿cómo le llamarías? Si está posterior a la narina, hueso. Además te dije que vieras, se lo tocaras a tu perro. A ver, yo. Sí, es que eso justamente Ya no sé. se escuchó, pero ahorita no está aquí. No está. Uy, dile que le voy a poner falta. Bueno, entonces aquí están estos dos huesos. Ahora sí me pueden decir cómo se llaman. ¿Nasales? Exactamente, los huesos nasales, ¿no? Entonces, la narina está rodeada por el nasal, por el premaxilar y por el maxilar. Esto es de cada lado, ¿sí? Ahora, pasemos más hacia atrás y vemos aquí la órbita ocular delimitada por muchos huesos. Por ejemplo, aquí tengo un hueso que se llama preorbitario y en posición antagónica está otro que se llama, ¿cómo creen que se llame este? Que aquí le pusieron PO como inicial. ¿Postorbitario? Postorbitario. Postorbital, ¿sí? Entonces, preorbital, postorbital. Y acá arriba tenemos parte del frontal, o no, parte del prefrontal y aquí parte del frontal. Lo que pasa es de que se continúan más hacia allá, hacia la línea media, y después los vamos a ver, ¿no? Esos otros dos huesos. Pero vean, ventralmente, este hueso, que ya hice que ustedes se lo tocaran, que se llama yugal, ese contribuye a formar la parte inferior de la órbita ocular, ¿sí? Pero se extiende hacia atrás, ¿sí? Bueno, y entonces aquí tenemos la región temporal formada por estos huesos. El que está más, ¿cómo les diré? Aquí está uno de ellos, aquí está otro, y los dos son los parietales. O sea, en cada lado vemos el parietal que ustedes lo identifican porque hace contacto con su homólogo del otro lado, o su homónimo del otro lado, ¿sí? Parietal. Ahora, ya nombramos aquí el postorbitario o postorbital y sigue otro hueso plano hacia atrás llamado escamoso, ¿sí? Yo me imagino que le encontraron forma de escama y de ahí el término, ¿no? Y bueno, también en la parte temporal del cráneo, pues está parte del yugal, aunque venga desde acá adelante. Y por acá, dependiendo del grupo, podría ser el cuadrato yugal, pero debo aclarar una cosa, si me asomo un poco ventralmente ya veo el cuadrado por acá abajo. Bueno, total que aquí hay varios huesos que constituyen la región temporal del cráneo y si estuviéramos viendo solo tetrápodos, ¿sí? Estaríamos viendo esto en una rana, una salamandra, una, ¿cómo les diré? Un cotilosaurio y también en un quelonio. Es que se me olvidó aclarar, es que sí hay un representante, un grupo representante derivado directo del grupo basal de los reptiles. Si el grupo basal es de los cotilosaurios, un representante directo de ellos son los quelonios. Por desgracia aquí no tengo el cráneo de una tortuga para mostrarles que aquí hay continuidad en toda esta región, ¿sí? Pero ¿qué tal? Bueno, entonces los que no tienen fosas temporales llamamos que tienen el cráneo anápsido o son unos vertebrados anápsidos, ¿sí? No tienen fosas temporales. Y entonces queda la otra categoría formada por estos tres grupos, que serían los que sí tienen fosas temporales. Porque vean ustedes, en esa misma región que habíamos citado en los anápsidos, aquí hay una discontinuidad, ¿sí? Entre el parietal, el postorbitario y el escamoso.
Entonces a esto le llamamos fosa temporal superior, ¿sí? Entonces los tetrápodos que tienen esta fosa temporal superior en cada lado, ¿sí? Les llamamos de cráneo parápsido. Y anoten ustedes por ahí en sus apuntes que los que tienen cráneo parápsido son los reptiles que se adaptaron a la vida marina en el Mesozoico. Entonces, quiero que alguien me recuerde cuáles son esos dos grupos de reptiles marinos del Mesozoico que transformaron las patas en aletas. Los ictiosaurios y plesiosaurios. Exactamente, los ictiosaurios y los plesiosaurios tienen el cráneo parápsido, ¿sí? Y me voy a saltar esta categoría de acá hasta para llegar a otro tipo de cráneo que tiene la fosa temporal en posición inferior y a la cual no, la cual no tiene al parietal como un hueso que la bordea. Sí tiene postorbitario y escamoso, como en el caso de los parápsidos. Ahí están, ¿no? Y aparte tienen, ay, ya se me corrió esto, tienen, limitando la misma fosa al yugal y al escamoso, ¿sí? Entonces son de cráneo, estos vertebrados tienen cráneo sinápsido y en el cual no participa el parietal. ¿Y qué vertebrados creen que, bueno, me podrían decir, comprenden este grupo? ¿Nadie puede? ¿Qué dijo, profesor? A ver, dilo otra vez que no oímos bien. ¿Qué dijo? O sea, ¿qué preguntó? ¿Qué grupo tiene el cráneo sinápsido, o sea, con fosa temporal inferior? En que Los no mamíferos, participa? ¿no? Exactamente, los mamíferos, como este que está hablando y como este cráneo que tengo aquí de un gato, ¿sí? Está su fosa temporal en cada lado. Aquí se las estoy señalando. Bien. Entonces nada más es la línea filogenética que va de, bueno, donde se está formando, va de los reptiles pelicosaurios, pasando por los sinápsidos, digo los terápsidos, y ya llegamos a los mamíferos típicos. Es una sola línea filogenética, ¿sí? En la que tenemos cráneo sinápsido. Bueno, entonces, como ven ustedes, vimos ya un grupo que no tiene fosas temporales, dos grupos que tienen una fosa temporal única en cada lado, pero uno la tiene en posición superior, la tiene en posición inferior. Ahora vamos a ver otro grupo en que tiene los dos tipos de fosas, la superior y la inferior. Pero la superior, lógicamente, delimitada por parietal, postorbitario y escamoso. La inferior, delimitada por esos mismos huesos, postorbitario y escamoso, pero también por el yugal, ¿sí? Entonces, por tener dos fosas, le llaman diápsidos. Y es el caso de esta lagartija, ¿sí? Aunque ya perdió la barra inferior que iba por acá. Es decir, el hueso yugal se prolongaba un poco hacia atrás y aquí había otro huesito llamado cuadrato yugal, entonces formó esa otra barra inferior y por lo tanto estaban completas las dos fosas temporales. Entonces queremos decir que los reptiles o los tetrápodos que tienen dos fosas temporales en cada lado se llaman diápsidos. Volvemos a ver aquí
el cráneo del cocodrilo para que vean que aquí está la órbita ocular del lado derecho y aquí atrás está una fosa temporal superior y aquí otra fosa temporal inferior. Todo esto se repite del otro lado, ¿sí? Entonces, aquí sí están completas las fosas temporales. Aquí está una y aquí está la otra, ¿sí? Y muchos dinosaurios tienen estas dos fosas temporales completas, sin interrupción, ¿sí? Y también el esfenodon, que es la tuátara, también lo tiene completo. Al rato vamos a ver también unos esquemas. Bueno, regreso el cráneo de cocodrilo a su hábitat, que es un librerito que tengo acá. Bien, no sé si tengan alguna pregunta de cómo se organizan a los vertebrados de acuerdo a la presencia o ausencia de fosas y también el número de los que sí tienen, número de las mismas y su posición. ¿Alguna pregunta? No por el momento, profesor. Oigan, ¿y qué función tiene la fosa temporal? Conexión para el oído interno, ¿no es así? No precisamente eso. A ver, ¿quién más me podría sugerir cuál es la función de la fosa temporal? Inserción de músculos. Ampliación de superficie, de inserción de músculos, pero ¿de cuáles? ¿No tienen ni idea? ¿A cuáles se refieren? Son esos músculos que al rato ustedes van a manejar mucho cuando acabe la clase y se vayan a la mesa a comer. Músculos maxilares. Bueno, músculos mandibulares. Porque maxilar se refiere a un hueso que es de la mandíbula superior, ¿no? Entonces, mejor decir mandíbulas, ¿no? Entonces, los músculos de las mandíbulas, ¿sí? De esta manera van a tener mayor superficie de inserción. Sí quisiera quisiera que se imaginaran aquí el cráneo de una tortuga, que es anápsido, y aquí abajo que aquí estuviera la mandíbula inferior, ¿sí? Entonces, de mandíbula inferior pasarían músculos hacia la región temporal. Pero cuando hay fosa temporal, esos músculos, aparte de esta superficie que hay aquí en la región temporal, pasan por la parte interna llegan a la parte interna de la fosa. No quiere decir que ahí está el cerebro, todavía aquí hay pared de la caja craneana. Entonces aumentó la superficie de inserción de esos músculos mandibulares, ya sea con una fosa temporal superior, una inferior, ¿sí? O dos, ¿sí? Pero bueno, voy a pasar a otra diapositiva para que vean con mayor claridad. Por ejemplo, este anápsido, que está aquí en vista lateral y en vista dorsal, pero mejor en la vista lateral para ver si tiene o no tiene fosas temporales. Entonces, ¿ustedes qué le ven? ¿Esto qué es? Esto que estoy señalando. ¿Qué dijo, profesor? Que se me está trabando aquí. ¿Alguien más me podría decir qué es esto? ¿Es la fosa orbital? Sí, no digas fosa, sino órbita, porque órbita es como un espacio, digamos, en este caso, la órbita ocular, ¿sí? Entonces, tenemos que ver de la órbita ocular hacia atrás, todo esto es región, ¿cómo se llama? Región temporal, y ahí no vemos ninguna fosa. Así es de que el quelonio es anápsido, ¿sí? Tiene cráneo anápsido. Igual que sus ancestros que aquí están dibujados.
el cráneo de sus ancestros. Aquí está la órbita del cotilosaurio. Todo esto es la región temporal y no hay ninguna discontinuidad. Igual ese carácter se conservó en los quelonios, son anápsidos. Sí llegan ahí los músculos, pero tienen una menor superficie de inserción que si hubiera fosas temporales, como en esta lagartija, que tiene 2 fosas temporales, en el esfenodon, o sea, la tuátara, que tiene 2 fosas temporales, o en el cocodrilo, que tiene también 2 fosas temporales, o en el mamífero, que tiene una fosa temporal inferior, ¿sí? Entonces, ahí tienen ustedes cuál es la importancia funcional o estructural de la fosa temporal, ¿sí? Dar o proporcionar mayor superficie de inserción de los músculos mandibulares, y es que cuando lleguemos o cuando con David están viendo muscular, bueno, creo que lo están viendo, ¿en qué casos hay más fuerza de cierre, de fuerza de un músculo? ¿Cuando es delgado o es voluminoso? ¿Quién me puede contestar eso? Que no haya contestado nada hoy, para que participen. ¿Y están despiertos? Sí, profesor, solo estoy esperando que otra persona conteste. Sí, por favor, que otra persona conteste. Por ejemplo, Aldo Iván, ¿me podrías decir qué músculo es más fuerte o más potente? ¿Uno que es grueso o uno que es delgado? Es bastante lógico, ¿no? Aldo Iván Aviña. En el chat puso que grueso. ¿Quién, Aldo, te dijo? Que es grueso. Sí, Aldo escribió en el chat. Sí, igual ustedes pueden tener una analogía, ¿sí? Algún conocido que haga pesas de manera rutinaria va aumentando el volumen de sus músculos, por ejemplo, del bíceps, tríceps y demás, y al compararlo con lo que tenía antes, pues ahora tiene mayor volumen y por lo tanto mayor fuerza, ¿sí? O si comparan uno que es delgado con uno que es robusto, algún conocido, bueno, algunos conocidos, uno delgado y otro robusto, el robusto tiene mayor masa muscular, ¿sí? Entonces hace más, tiene más fuerza, ¿no? Entonces, bueno, si aquí hay más volumen porque hay más superficie de inserción de los músculos mandibulares, bueno, entonces el cierre de la boca, o sea, cuando sube la mandíbula inferior, choca con la inferior, digo, cuando sube la inferior y hace contacto con la superior, eso es con más fuerza que si fuera un anápsido, ¿sí? Depende de muchos factores también, ¿no? A fin de cuentas, el volumen del músculo, pero también qué tanta área de superficie tiene, aunque no tenga, ¿cómo se dice? Fosa temporal, no se van a dejar morder por una tortuga, porque también ahí tiene una gran masa muscular. Pero la otra forma de obtener gran masa muscular es tener fosas temporales, porque no solo está la superficie propia del cráneo, por ejemplo, todo esto aquí les quiero ejemplificar, esto que estoy tocando de
de la lagartija, ¿sí? Es una superficie del cráneo, pero aquí hay otra superficie adicional por la barra, ¿sí? Ya veremos qué más, de qué otra manera puedo yo ejemplificarles bien esa ventaja que se tiene por presentar fosas temporales. Claro, decir fosa temporal implica que hablemos de sus límites, que son una o dos barras temporales, aparte del otro límite, que es la caja craneana que está ahí adentro. ¿Sí? Bueno, entonces aquí en este rincocéfalo, como la tuazán, ahí está la barra temporal superior, barra temporal inferior, ¿sí? Y por lo tanto, fosa temporal superior, en que participa el parietal, fosa temporal inferior, en la que no participa el parietal, pero sí el yugal, ¿sí? Entonces, este es un típico vertebrado diápsido, ¿sí? Al igual que las lagartijas más primitivas, pero ya las modernas, como esta iguana, bueno, pues ya perdieron parte de la barra inferior, ¿no? Entonces son diápsidos modificados, ¿sí? Las aves son diápsidos modificados también, ¿sí? Así es de que diápsidos típicos, por tener las dos barras completas, serían los Rhynchocephalia, los escamosos más primitivos, los crocodilianos, los dinosaurios y, bueno, por ejemplo, aquí tengo en vista lateral el cráneo de un dinosaurio, veo aquí la narina, veo aquí la órbita ocular y veo aquí la fosa temporal superior y la inferior acá. ¿Sí? Entonces sí es diápsido este dinosaurio, pero da lugar a las aves y en las aves se pierde la barra temporal superior. Entonces las aves son diápsidos modificados, ¿sí? Y bien, de ahí me paso a los que solo tienen una fosa temporal en posición inferior, que la vemos aquí atrás de la órbita, ¿sí? Aquí está la órbita, aquí está la región temporal y aquí está la barra. Toda esta, aunque está muy gruesa, y aquí está la barra en un mamífero moderno, ¿sí? Entonces, en esta línea filogenética, que es la de los pelicosaurios, terápsidos mamíferos, se ve bien la fosa temporal en posición inferior, ¿sí? Y entonces, imagínense a este mamífero que tengo aquí en la mano. Quiero ver si está visible. Ahí está con la mandíbula inferior articulada, pero noten ustedes que parte de la mandíbula está dentro de la fosa temporal. Esta puntita que toco está dentro de la fosa temporal. Esto es de la mandíbula inferior, que es un solo hueso, ¿sí? Se mete aquí a la fosa y de esa parte de la mandíbula que entró a la fosa, perdón, luego me voy por otro lado, todo esto es músculo temporal y de la misma barra hacia la mandíbula inferior es el músculo macetero. ¿Sí? Entonces los dos tienen un buen volumen, sino que Eber, cuando le toque dar de comer a su perro, que le toque aquí la cabeza y va a sentir cómo se contrae y se extiende el músculo temporal. ¿Sí? En nosotros no se siente mucho porque no tiene mucho volumen, pero en su perro o su gato sí lo van a ver. ¿Sí? Bueno, entonces la función de las fosas temporales o la ventaja de tener fosas temporales es que aumenta la superficie de inserción
de los músculos mandibulares que después van a ver con detenimiento con David. ¿Sí? Bien, entonces ahora me paso, porque aquí tengo de reptiles, la línea que, bueno, hace rato, la línea que va de el grupo basal de toda la clase de los reptiles, que son los cotilosaurios, que nos lleva a los quelonios, ¿sí? Pero por otro lado, tengo otras líneas, por ejemplo, la que va hacia los llamados escamosos, que son lagartijas y serpientes, ahí están. Entonces son un poco modificados las lagartijas, pero muy modificados serían las serpientes, ¿no? Porque aquí de plano no le vemos nada, ninguna de las dos fosas temporales, ¿sí? Ni de sus barras, ¿sí? Sí vemos a una línea que tiene las dos fosas temporales completas, como los ricocefalia, y todos los arcosaurios, que son los dinosaurios, incluyendo a las aves y a los crocodilianos, ¿sí? En el dibujo de acá, del cocodrilo mixta dorsal, aquí está la fosa temporal superior y aquí está la inferior. Aunque son muy pequeñas, ¿no? Pero de todos modos, hay mucha superficie de inserción de esos músculos mandibulares que permiten una mordida muy fuerte, ¿sí? Luego aquí tenemos la línea de los mamíferos, en que el cráneo es sinápsico, ¿sí? Bien. Déjenme ver si hay otra. Ah, no, ya no hay otra. Luego voy a tratar de incluir unas figuras en donde se vean las fosas temporales, pero también los músculos temporal macetero y otro adicional que tienen los mamíferos, que es el músculo pterigoideo, ¿sí? Aunque ese no tiene nada que ver con las fosas temporales. Ahora bien, otra tendencia evolutiva, como les había dicho, que es la formación de fosas, la formación de paladar secundario, esta tendencia se va a reconocer con mayor o menor grado en otras líneas, otras 3 líneas de reptiles, ¿no? Una es la que va a los quelonios, y que en los quelonios se forma un paladar secundario, pero muy corto, ¿sí? Comparado con lo largo que se puede formar en esta línea que va de los pelicosaurios, pasando por terápsidos, hasta mamíferos típicos. Sí, se forma un paladar secundario muy largo, muy amplio. Y entonces esta tendencia se enuncia como formación del paladar secundario. Claro, todo esto es gradual, ¿no? Entonces, si examináramos el paladar de un terápsido, de un pelicosaurio, que son los primeros, el grupo ancestral de los terápsidos, ¿sí? Bueno, ahí que veríamos, miren, tenemos que tener una referencia, que es la posición de las narinas internas. Es decir, yo aquí en este reptil les voy a señalar las narinas externas, que ya vimos varias veces, como esta de aquí, pero también les voy a señalar en vista ventral, en que está el paladar ahí, y les voy a enseñar estos espacios que corresponden a las narinas internas. Este de aquí y este de acá. Así es de que cuando esta lagartija está comiendo, ¿sí? Ocupa la cavidad bucal con la presa, ¿sí? Entonces, el aire no puede pasar desde las narinas hasta acá atrás,
que es donde estaría la glotis, que es la abertura de la laringe. O sea, el aire tendría que viajar por cavidad bucal hasta acá donde está la faringe, que es muy corta, y ahí está la entrada a la laringe, ¿no? Entonces, aquí, si hay aquí alimento, interrumpe el paso del aire. Y sí lo puede hacer, ¿no? Pero nosotros no. No podemos interrumpir tanto tiempo el paso del aire porque estemos ocupando aquí la cavidad bucal con alimento, ¿sí? Entonces, veamos los esquemas en que se ilustra el cambio gradual de tener solo, ¿cómo se dice? Paladar primario, que sería como en que ya se le hizo el corte, bueno, todo se hizo un corte sagital, y veo aquí el hueso premaxilar, y veo el hueso maxilar que está por aquí, pero también está, bueno, está delimitando a la narina interna, ¿sí? Junto con el Vomer, el palatino, ¿sí? Entonces, el aire entra por la narina externa, desde luego, pasa por la narina interna y ya llega aquí a la cavidad bucal, que sería todo esto de aquí así, todo esto de acá. Si ahí está el alimento, entonces no puede seguir el aire hasta acá, que es donde estaría la laringe, ¿sí? Pero vean ustedes que en esta línea filogenética, gradualmente, 3 huesos de paladar primario, que son el premaxilar, el maxilar y el palatino, ¿sí? Crecen hacia adentro, no, perdón, crecen hacia abajo, luego hacia adentro, y van formando un nuevo paladar, que sería este de aquí. Por lo tanto, hay un espacio mayor aquí para manejar el alimento sin interrumpir el paso del aire, ¿sí? Déjenme ver entonces cómo... Aquí se notaría mejor, miren. Aquí ya se formó parte del paladar secundario, ¿sí? Aquí estaría el premaxilar, maxilar y el palatino, que también forman parte del primario, pero el primario sigue con el pterigoides, exopterigoides, etcétera, ¿sí? Entonces aquí está el primario, aquí está el secundario incipiente. Ya en un mamífero típico ya creció bastante el paladar secundario, de tal manera que hay todo este espacio para manejar, para el paso del aire, aunque aquí esté el alimento, ¿sí? Entonces la laringe estaría por acá. Entonces en las figuras de acá abajo se trata de ilustrar que en el pelicosaurio, ¿sí?, el aire pasa muy anteriormente, y si aquí hay alimento, entonces no va a pasar hasta acá donde está la glotis, que es la abertura de la laringe, ¿no? Pero ya en unos terápsidos, fíjense cómo ya crecieron premaxilar, maxilar y palatino, y entonces las dos narinas estaban muy adelante, ahora están bastante atrás. Entonces tienen todo este espacio, terápsido, para manejar el alimento sin interrumpir el paso del aire, ¿no? Y más acentuado estaría esto ya en el mamífero típico. Me salté estaría intermedio entre estos dos, ¿no? Entonces, manejemos este pelicosaurio, este terápsido y este mamífero típico. Ven ustedes que están premaxilar, maxilar y palatino, o sea, 2 de cada lado, y todos ellos están formando un nuevo paladar llamado paladar secundario, que se lleva a la abertura de las narinas, que estaba por acá, se lo lleva hasta por acá atrás, de tal manera que, por ejemplo, el perro, ¿sí?, tiene un gran espacio para manejar el alimento sin interrumpir el paso del aire. Pero nosotros, sí, cada rato tenemos que interrumpir el paso del alimento, ¿sí?, para que pase el aire. Entonces ya en el último esquema de acá,
Entonces la flecha está indicando que ya entró el aire por la narina, pero se va a pasar por la cavidad nasal. Aquí ya no va a afectar el paladar. Sí, está extendido hacia atrás. Y luego ya tenemos una región donde pudiera interferirse un poco, pero ya no lo hace, donde están pterigoides y presfenótico y otros huesos, ¿no? El caso es de que hasta por acá estaría la glotis de la laringe y toda la flechita indica que aquí va pasando el alimento sin necesidad de interrumpir el paso del aire desde el exterior. Déjenme ponerle aquí el cursor. Ahí ya lo perdí. Aquí, por ejemplo, pondría yo que la entrada del aire, ¿sí? Bueno, pongan ustedes que ya fue hasta el pulmón, regresó, ¿sí? Pero regresa de atrás hacia adelante por ¿cómo se llama? Los bronquios, la tráquea, la laringe, luego la faringe, luego ya cavidad bucal, ¿sí? Y se está regresando. Es decir, va a salir por acá, por las narinas, ¿sí? Entonces nunca hubo un contacto, bueno, más bien nunca hubo una interrupción del paso del aire, con excepción de cuando tragamos o deglutimos. Lógicamente, si ya aquí está el alimento y ya está procesado en la cavidad bucal, pues hay que pasarlo al esófago, ¿no? Entonces, si hacemos esa acción, el mismo alimento, luego lo vamos a ver en una serie de figuras, el alimento, la lengua empuja el alimento, ¿sí? Y el alimento baja una tapita que tenemos sobre la glotis que se llama epiglotis, ¿sí? Y entonces ese alimento ya se va para atrás por el esófago y se impidió que pasara a la glotis o a la laringe, porque la misma glotis está tapando, digo, la epiglotis está tapando a la glotis, ¿sí? Entonces, todo esto se logra porque hay un paladar secundario. Aparte del primario que está ya aquí dibujado, está el primario, aquí se está formando el secundario, o igual acá en esta otra fase del desarrollo de este mamífero, ¿sí? Todo este es el camino o vía aérea y aquí abajo estaría la vía alimenticia, que habría que dibujar la mandíbula inferior para delimitar bien la cavidad bucal, ¿no? Bueno, entonces ahora, nada más quisiera yo insistir. La formación de paladar secundario sucede en varias líneas filogenéticas y en la que tenemos mayor claridad es en la línea que va de los reptiles pelicosaurios, ¿sí? A los mamíferos típicos, ¿sí? Sin embargo, también hay paladar secundario, o hubo paladar secundario en las aves y luego lo sacrificaron. Y también, ¿dónde lo vemos? Bueno, en los reptiles temporalmente tuvieron un paladar secundario más completo. Y ¿cuál me falta? Pues nada más. Entonces ustedes tienen que saber diferenciar entre tetrápodos con paladar secundario y tetrápodos sin paladar secundario. Bueno, preguntas sobre estas tendencias evolutivas. Que tengo aquí. No, profe. Todo bien. Yo sí tengo una. Entonces, actualmente encontramos el paladar secundario en reptiles y mamíferos, o solo en mamíferos. A ver, el paladar secundario. Confírmame. ¿Preguntaste en paladar secundario? Sí.
Bueno, en los mamíferos, en las aves lo tienen, pero ya tiene unas discontinuidades de tal manera que ya no funciona para separar. Entonces el ave tiene que tomar el alimento sin procesarlo mucho en la cavidad bucal, ya lo pasa al esófago, ¿sí? No lo procesa mucho, en cambio los mamíferos sí. También los crocodilianos tienen paladar secundario, ¿sí? Y ustedes pueden ver, por lo menos en diapositivas, cómo puede estar manejando a una presa o un pedazo de presa durante mucho tiempo, y es que tiene un gran paladar secundario. Aparte de tenerlo, es largo, es grande, ¿no? Entonces nosotros sí tenemos, repito, como clase, sí tenemos. ¿Alguna otra Gracias. pregunta? Miren, todo No, esto solo lo eso. vamos a redondear, porque cuando estemos en el tema de muscular, vamos a estar citando lo de cráneo o lo de esqueleto en general. También cuando estemos en digestivo, vamos a hablar de paladar secundario, fosas temporales, y así por el estilo, ¿sí? O sea, no quedan los temas, digamos, interrumpidos totalmente, sino que volveremos en varios momentos a esos temas, ¿sí? ¿Algún comentario sobre esto o dudas? Porque, miren, aquí tenemos a esta tendencia evolutiva que dice modificación de la suspensión mandibular y simultáneamente hay cambios en las vías de transmisión del sonido. Entonces, más bien lo que sucede es esto. Hay una serie de cambios, ¿sí?, en el esqueleto, en cierta parte del esqueleto visceral, que implican que la suspensión de la mandíbula inferior cambie, porque esos cambios o modificaciones en los huesos, ¿sí?, para transmitir el sonido, implica que, como quien se les quitan funciones que originalmente tenían, ¿no? Entonces, sí podríamos tratar de ver cada una de esas tendencias por separado, pero mejor integralmente, ¿sí? Entonces me voy a pasar a estas últimas diapositivas, y que miren, ustedes dirán, bueno, qué desorden, ¿no? Porque aquí el profesor pone esqueleto visceral. Necesitamos conocer cómo es el esqueleto visceral, o sea, el esqueleto original de las branquias, para que veamos cómo se va modificando, ¿sí? Para transmitir el sonido, ¿sí? Digamos, ¿sí?, para cuando lleguemos aquí a los mamíferos ya tengamos los huesos que transmiten el sonido, que antes eran huesos que participaban en la suspensión mandibular, ¿sí? Por ejemplo, con este dibujo de acá, que tenía yo antes, de los teictio, me quedó lejos, ¿eh? Bien, vean ustedes, aquí está el esqueleto cefálico in situ, o sea, sin desarmar, ¿sí? Solo no le dibujé aquí la cintura escapular y la cintura pélvica, que sí están muy adelante, o sea, sí están en la región cefálica, pero ahorita, para que no metan ruido, no lo ponemos, nada más dejé un hueso que relaciona la cintura escapular con el cráneo y se llama hueso posttemporal, ¿sí? Bueno, tengo aquí el neurocráneo o caja craneana, ¿sí? Pero todo lo que queda así sin puntear sería esqueleto visceral, ¿sí? Entonces, ¿cuál es ese esqueleto visceral? Bueno, la mandíbula superior, la mandíbula inferior, el paladar,
la suspensión de la mandíbula inferior, la serie de huesos que forman la tapa que cubre las branquias, que es el opérculo, y luego por acá adentro, que me lo están tapando, tanto la serie opercular como esta otra serie, la suspensión mandibular, me están tapando a el aparato yoideo, ¿sí? Que muy importante funcionalmente, y al quitar el aparato yoideo ya veo los arcos branquiales, o sea, el aparato branquial, ¿no? Entonces, ustedes ya tienen que ir familiarizando con los nombres de todos estos huesos. Claro que me está tapando mucho el lacrimal, ¿sí? Que es un hueso suborbital. Me está tapando mucho de la mandíbula superior y del paladar. Pero bueno, ¿qué sí vemos en este dibujo de mandíbula superior? El premaxilar, el maxilar. Aquí vemos ¿cómo se llamaría este? El prefrontal. De mandíbula inferior vería yo aquí el dentario, el articular, el angular, y aquí no detallé el esplenial, un pequeño hueso que va a ir desapareciendo. Bueno, luego tendríamos aquí el paladar, luego la suspensión de la mandíbula inferior, que comprende estos huesos, miren, iomandibular, metapterigoide, simpléctico, cuadrado, ¿sí? Y ya es el cuadrado, miren, por un lado el iomandibular se articula con huesos del cráneo, y por otro lado el cuadrado se articula con la mandíbula inferior. Ahí ven un cóndilo del cuadrado que entra en una fosa articular del dentario, digo del articular, que es este de aquí abajo. Yo creo que me quedé pensando que después vamos a describir en orden todo esto, pero en el tema de respiratorio, ¿sí? Y en el de digestivo. Miren, en el laboratorio tendríamos que quitarle a este cráneo estos huesos suborbitales que incluyen el lacrimal, ¿sí? Y luego ya de esa manera vemos mejor los huesos del esqueleto visceral, y luego tendríamos que desarticular el iomandibular de acá, ¿sí? Y ya quedaría suelto mandíbulas, paladar y suspensión mandibular. Esta serie, que se llama suspensión mandibular, implica que tiene que la mandíbula inferior moverse para arriba y para abajo, ¿sí? Y con relación a este hueso que tiene el cóndilo, que se llama cuadrado, pero todo este conjunto de huesos la suspende a la mandíbula desde acá arriba, desde el cráneo, ¿sí? En el tiburón era un solo cartílago llamado cartílago iomandibular. Aquí se llama suspensión mandibular, con hueso iomandibular, hueso metapterigoide, hueso simpléctico y hueso cuadrado, ¿sí? Y el mismo iomandibular se conecta con uno de los huesos, con uno de los 4 huesos que forman el opérculo, ¿sí? Que es la tapa de las branquias, ¿no? Y es parte del esqueleto somático, digo, visceral. Y luego tendríamos que desarticular todo, o sea, tanto el iomandibular de por acá, cortar, ¿cómo se llama? Tejidos blandos, por ejemplo, ligamentos de palatino con respecto a mandíbula superior, con respecto a, bueno, a los 2 huesos de la mandíbula superior, etcétera. Y ya tener separado toda lo que es la suspensión mandibular, mandíbula, sí, serie opercular,
¿sí? Bueno, quizá ahorita sea muy, ¿cómo les diré? Como muy desordenado que el que yo vaya citando los huesos, pero es bastante difícil, tendrían que ponerse a estudiarlos como una anatomía descriptiva. ¿Qué huesos son los que están en la línea media dorsal? Como si fuera anatomía descriptiva de la Facultad de Medicina, ¿no? Primero, ¿cuáles son los que están en la vista dorsal, de atrás hacia adelante? Luego, los que están en la vista lateral, también de atrás hacia adelante, los que están en la vista ventral, y luego todas estas series. Entonces sería cuestión de estar invirtiendo tiempo y energía nerviosa para irse grabando los nombres de todos estos huesos, son muchísimos, ¿no? Entonces conviene primero conocer cómo es el cráneo, y luego ya determinar que, por ejemplo, aquí, en unas depresiones que tiene, o fosas articulares que tienen el hueso esfenótico y el hueso terótico, ahí se articula el hueso yomandibular, que es este de aquí, el que está con el número 11. Entonces, este cóndilo se articula con el esfenótico, otro con el terótico, y todavía tiene otro cóndilo más acá atrás que va a sostener a este hueso de la serie opercular, ¿sí? Entonces, también este hueso yomandibular ayuda a suspender indirectamente la mandíbula inferior, pero por acá suspende a el aparato yoideo. Entonces, es un hueso o un elemento clave en la estructura de la cabeza, ¿no? Digamos, porque suspende mandíbula, suspende opérculo, suspende aparato yoideo, ayuda en la formación del paladar, etcétera, etcétera. Entonces sería muy laborioso, bueno, tendrá que ser muy laborioso el conocer conjuntos de huesos del cráneo y luego del esqueleto visceral, ¿sí? No recuerdo si ya también les había yo pasado esta figura en que al cráneo se le hace un corte, se le quita la parte lateral izquierda y entonces vemos el cerebro y los principales órganos de los sentidos. Sí, ya lo habíamos visto, ¿verdad? A ver, Ana Carla, eres la voz del grupo, ¿ya lo vimos? Me parece que sí. Y una pregunta, no recuerdo si le mandé el PDF de esta ponencia a David, y David se les mandó a ustedes. No, eso no lo hizo. Bueno, voy a tratar de hacerlo al rato en que terminemos la sesión, ¿sí? Para que lo tengan ya ustedes ahí como unos apuntes, ¿sí? Y estaba yo en esta, ¿cómo se dice? Esta tendencia evolutiva que es sumamente interesante y que va a implicar que veamos esta última lámina, ¿sí? Que es esta. Esto está tomado del libro de Anatomía de Rommel, ¿sí? Y es muy ilustrativo porque nada más le voy a señalar en términos generales algunos aspectos, ¿no? Y ustedes lo revisan con más detenimiento. Aquí se presentan cortes transversales de la cabeza de un pez, ¿sí? De un anfibio, de un reptil, y luego ya aquí vemos algo, haría falta también el corte de acá, como de acá, pero del mamífero. En cambio, vemos la parte que se llama oído interno, oído medio, parte del oído externo, en que varias partes del esqueleto visceral que han cambiado de forma y de función en sus ancestros. Bueno, pues aquí está, mira. ¿Qué diferencia hay entre
este hueso que tienen los peces, que se llama hueso iomandibular, con su homólogo, que queda aquí como el estribo, que ahora transmite sonido o ayuda en la transmisión del sonido. ¿Sí? O sea, hay una serie de cambios de forma y de función. ¿Qué más hay aquí? Bueno, este otro hueso, que es el yunque del mamífero, ¿sí? Era este hueso, ¿cómo se llama? El cuadrado de los reptiles, anfibios y peces óseos, que aquí está señalado. Igual, el hueso martillo, era un hueso de la mandíbula inferior, ¿sí? Que estaba aquí articulándose con el cuadrado, se llama hueso articular, ¿sí? Pero aquí cambia de función. Así es de que son cambios muy drásticos, muy notables, de forma y de función que van sucediendo en una tendencia evolutiva que ya anunciamos, y se la repito, es conforme se va cambiando el tipo de suspensión mandibular en varias líneas filogenética, va cambiando la forma en que se transmite el sonido desde el exterior hasta el oído interno. Y resulta que, pues en anfibios y reptiles, hay un solo hueso que transmite el sonido desde el tímpano hasta el oído interno. Ese hueso se llama columela, igual en las aves, ¿sí? Pero en mamíferos ya hay otros dos más, que son el yunque y el martillo, ¿sí? Que lo acompañan, y el mismo columela queda más corta y con otra forma y le llamamos estribo, ¿sí? Entonces son cambios muy notables de función y de forma y de función, ¿sí? Pero entonces nos están llevando a que conforme cambia la suspensión de la mandíbula inferior, ¿sí? Va cambiando la forma de transmisión del sonido. Aquí faltarían otras figuras intermedias entre los reptiles y los mamíferos. Bien, entonces lo vamos a hacer en la clase que entra, la sesión que entra. Voy a tratar de incluir muchas más figuras para entender estas tendencias evolutivas. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Críticas? Por mí todo bien. Por Ever, todo bien. ¿Por los demás? ¿Los Todo demás? bien también. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hacer esto. Voy a, más por orden, esta presentación, ¿sí? La voy a cerrar. La dejo aquí en el escritorio, ¿sí? Y se lo voy a pasar a David para que luego me haga favor de enviárselos a ustedes por el Google Drive y ya lo tengan ahí, que vamos a seguir utilizando. Pero por favor, revísenla porque da la impresión de que solo están atentos a lo que el profesor en turno esté mostrándoles vía Zoom, y ustedes tienen que contribuir a aprender mejor si ustedes tienen el respaldo de haber leído en los libros y haber visto en su presentación, que les vamos a mandar, toda la secuencia de información que se les da por todas estas láminas. Bueno, entonces yo creo que me despido y pónganse a estudiar una de las partes más difíciles del programa, que es evolución del cráneo. Bueno, entonces nos vemos